El doctor Rafael Modesto de Gasperín Gasperín. Tiene un postdoctorado en filosofía y un doctorado en filosofía por el UCIME en colaboración con la Fundación de Investigaciones y Ediciones de Filosofía Neohelénica de Atenas, Grecia. Tiene un doctorado en Ciencias Humanas otorgado por el Centro Universitario de la Ciudad de México. Posee una maestría en Innovación Educativa y una especialidad en Comunicación, otorgadas ambas por el Tecnológico de Monterrey, y es licenciado en Pedagogía y licenciado en Filosofía por la Universidad Veracruzana. Es profesor titular de la Escuela de Humanidades y Educación del Campus Monterrey. Pertenece a los claustros de Estudios Humanísticos del Campus Monterrey y TEC Virtual, Ciencias Clínicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Instituto de Estudios Humanísticos de la Arquidiócesis de Monterrey, Licenciatura en Humanidades y Educación del Campus Monterrey, Licenciatura en Humanidades, Ciencias Sociales de TEC Virtual, Ciencia Básica de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, fundador y director del Departamento de Filosofía y Ética del Campus Monterrey, Tecnológico de Monterrey. Es miembro de comités, sociedades y redes en el Hospital San José y Escuela de Medicina del TEC de Monterrey, Fondo Zambrano Elion, Sociedad Internacional Tomás de Aquino, Academia Mexicana de Doctores en Ciencias Humanas y Sociales, Asociación Mundial en Ciencias de la Educación, AMCE, Sociedad Iberoamericana de Antropología Filosófica, CIAF, Red Iberoamericana de Investigadores sobre Ética, Derechos Humanos y Estado de Derecho, RIED, fundador del Centro de Estudios Guillermo Nicolás en la Facultad de Filosofía de Orizaba. Vamos a conversar tantito sobre un concepto que está entrañado, que es como un hilo que ha tejido durante muchos años dentro de nuestra cultura, dentro de la cultura occidental. Y me estoy refiriendo concretamente al concepto de dignidad humana. Después de darle muchas vueltas, algunos o muchos libros sobre el tema, muchas discusiones en el orden práctico también sobre el mismo, y buscando una figura didáctica que permitiera pues ser mucho más explícito con lo que significa este asunto de la dignidad humana, encontré por allí una imagen que pues nos ha servido mucho con sus colegas en los cursos anteriores, ¿verdad? Y es que este asunto de la dignidad humana o este tema de la dignidad humana es como tratar de explicarle a un extranjero qué cosa es la comida mexicana. Más o menos así está el asunto, ¿verdad? Es decir, tratar el tema de la dignidad humana, reitero, es como explicarle a un extranjero qué cosa es la comida mexicana. Vean ustedes por qué. Cuando nosotros tratamos de explicarle a alguien que no es de nuestro país qué cosas son los chilaquiles, pues le decimos que los chilaquiles son tortilla con chile y queso, ¿verdad? Y entonces el amigo extranjero que abrió un libro por ahí, ¿verdad?, sobre nosotros y nuestra cultura, nos pregunta qué cosa son las enchiladas. Y entonces nosotros le contestamos que las enchiladas son tortilla con chile y queso, ¿verdad? Y entonces el amigo nos dice, ¿y qué cosas son los sopes? Pues los sopes son tortilla con chile
y queso, ¿verdad? Y si ustedes han tenido el gusto de estar en la Puerta del Cielo, que es Veracruz, ¿verdad? Sí. Y han comido unas deliciosas picaditas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué son las picaditas? Pues son tortilla con chile y queso. Eso es un poco el asunto de la dignidad humana. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo poder hacer esta analogía o cómo poder llevar un concepto tan complejo como es el concepto de dignidad humana a este tipo de ejemplos o de analogías tan cotidianas que tienen que ver con la masa, con el chile y con el producto emanado y procesado de las vacas, ¿verdad? ¿Cómo es que esto tiene que ver una cosa con otro? El asunto, mis queridos amigos, amigas, colegas, el asunto es muy sencillo. El tema de la dignidad humana es un tema de formas, de la forma en que nosotros hacemos y combinamos las cosas. Ahí está el asunto clave del tema de la dignidad humana. Cómo nosotros, bajo un proceso diferente, bajo un ordenamiento diferente, bajo una texturización diferente, bajo un amasado diferente, ante cantidades, ¿sí?, y ante maneras de cortar el queso diferente, se generan productos que tienen sabores totalmente diferentes. Por eso es que la forma en que nosotros hemos combinado, ¿sí?, y ordenado algunos elementos propios nos han dado como resultado una cosa complejísima por su nivel de abstracción, que es la dignidad humana. Y por eso es que podemos afirmar que la dignidad humana es un acto, un acto de extrema singularidad. A nadie le salen igual las combinaciones. Cada uno de nosotros es una expresión radical de una naturaleza humana que cuando se expresa y se reconoce a sí misma esa naturaleza, ¿verdad?, o esa condición humana, es que emana el concepto de dignidad humana. Muchas gracias. Ya les queda una hora para ver su celular y todo lo que sea. La dignidad humana es una condición inherente al ser humano. Es una condición. Ahora hay que ver esta condición a dónde se está posicionando, ¿sí?, en qué comal se está cociendo esta condición, ¿verdad? Sí, vamos a ir viendo qué es lo que va a suceder aquí. Dice el texto que ustedes tienen, ¿verdad? La dignidad humana es una condición inherente al ser humano, es decir, no se puede renunciar a ella, ¿ya? Regresando al ámbito de la cocina, que los profesores somos extraordinarios para degustar alimentos, ¿ya? Hablar de la dignidad humana como una condición que yo puedo quitar es como pretender comerme una torta sin pan. Así de simple,
así de simple. Le podrás meter más elementos adentro a la torta o le podrás quitar elementos, ¿verdad? ¿Sí? Y le podrás dar un nombre o le podrás dar otro, pero es condición suficiente. Fíjense esto que quiero compartirles a ustedes. La dignidad humana es una condición suficiente para ser humano. Voy al otro lado. No es una condición necesaria. Ojo ahí, porque sobre esta distinción van a girar muchas reflexiones sobre nuestro tema ahorita, ¿verdad? Es suficiente con que tenga pan. Es suficiente. Ahora, es necesario que le pongas pues unos frijolitos, un pedacito de jamón, ¿verdad? Ponle lo que quieras y lo que te quieras imaginar, ¿verdad? ¿Sí? Lo que quieras y lo que te quieras imaginar. Y combínalo de la manera en que mejor se te antoje. Pero todo lo que tú le vas poniendo, todo lo que le vas poniendo adentro, van a ser precisamente cosas necesarias. Entonces, es necesario que para que mi torta sepa fuerte, pues le ponga choricito, ¿verdad? Es necesario que para que mi torta pique, entonces le voy a poner chilito, ¿verdad? Es decir, vienen cuántas cosas necesarias más necesitas o quieres, necesarias necesitas. Suena redundante, no lo es, ¿verdad? Porque a veces hay cosas necesarias que no necesitamos, pues no van a tener ese asunto. Me regreso. La dignidad humana es un asunto inherente en cuanto que es algo suficiente. Es suficiente con que tengas dignidad humana para que podamos entendernos de una forma diferente. Ahora, en este mundo, mis queridos colegas, en este mundo hermoso, ¿verdad? Hay una cantidad de tortas humanas caminando sin pan. Es un fenómeno extrañísimo, ¿verdad? Hay ciudades, países, ¿sí?, de tortas humanas caminando sin pan. Y entonces se ven espantoso, ¿verdad? Se ven espantoso. Y se ve espantoso porque se ve todo aquello que no cubre o salvaguarda la dignidad humana. Y por eso, y nos hemos estado acostumbrando ya, ¿verdad? Cada día nos acostumbramos más a vivir en sociedades de tortas humanas sin pan. Y a veces nos espantaban, ¿verdad? Porque veíamos una torta humana así, puro jamón, así, ¿ya? Y decíamos, ¿qué cosa es esto? Ahora no, ¿verdad? Ahora ya nos hemos acostumbrado un poco más a todo esto, ¿no? A todo esto. Pero bueno, quede en una metáfora, ¿verdad? Guárdenla en su corazón, quede en una metáfora, ¿verdad? Y tratemos de buscar el pan que cubre precisamente eso otro, ¿verdad? Entonces, la inherencia en la condición humana de la dignidad, o que la dignidad humana sea una condición inherente, es que está unida a una lógica occidental que nos dice que es condición suficiente. ¿Sería suficiente con que la dignidad humana fuera factible, posible, visible, ¿verdad?, para que pudiéramos construir sociedades diferentes? Pero bueno, vamos hacia allá, caminando un poco. La dignidad humana forma parte de esta condición humana y marca la distinción entre el ser humano y el resto de los animales, ¿verdad? Y el resto de los animales. O sea, uno puede ir a un
una exposición de ganadería, ¿verdad? Yo sé que hay una ética de los animales y que hay mucha discusión alrededor de esto, pero bueno, digamos en la gran tradición o en gran parte de la tradición occidental, pues uno puede ver una vaca ahí, ¿verdad? Y pensarla en términos de algo que nos alimenta, ¿verdad? Se puede pensar. De hecho, estas ciudades del norte son ciudades que huelen a carne asada, sobre todo los fines de semana. Entonces, esto es imaginable y no andamos cuestionando asuntos de la dignidad humana, sino por el contrario, decimos cuántos kilos de carne puede salir de allí. Con los humanos regularmente no hacemos esto, ¿verdad? Regularmente no hacemos esto. ¿Ya? El ser humano, basado en la dignidad que posee, es capaz de determinar su propia vida. Ustedes me corregirán, pero el tipo de pan tiene mucho que ver con el sabor de la torta. Entonces, ahí hay algo muy interesante porque si bien el pan como la dignidad humana arropan todo lo que es necesario porque son lo suficiente, también tienen un constitutivo propio, ¿sí?, que les da esa profunda singularidad a cada uno de nosotros, que nos da a cada uno de nosotros, ¿sí? Es decir, ese sabor, esa textura, esa forma de relacionarnos con los otros, esa manera o forma de incluir al otro, esa manera de tolerarlo o forma de tolerarlo, todo esto, ¿sí?, que nos hace verlo como una criatura de nuestra especie o como un semejante a nosotros dentro de nuestra especie, todo esto tiene que ver con el asunto de la dignidad humana. Por eso es determinante. Vamos caminando un poquito más. Alfonso Reyes, el gran universal, ¿verdad?, regiomontano, ¿verdad?, Alfonso Reyes dice que lo primero es el respeto que cada ser humano se debe a sí mismo en cuanto es cuerpo y en cuanto es alma, ¿verdad? Es decir, respetemos nuestra suficiencia humana para que podamos buscar lo que cada cual necesita para su propia realización. Hay personas que necesitan, no sé, 8 pares de zapatos. El otro día preguntaba a una colega que es de León, Guanajuato, que cuál es el promedio de zapatos que tiene una mujer de clase media alta o alta, ¿verdad? Sí. Y de clase media o clase baja por clasificar, ¿verdad? Clase media, clase baja, mínimo me decía, andan entre 25, 30 pares de zapatos, mínimo, ¿verdad? De clase alta se habla en León, ¿verdad? Tienen las chicas, pues, en sus closets o en lo que tengan, ¿verdad?, tienen un promedio de 80, 90, 100, 120 pares de zapatos, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario? No tengo la menor idea qué es necesario, ¿verdad? Yo tengo un primo que tiene unos zapatos y entonces su esposa le dice, ya cómprate otros, y dice, pero ¿qué cosa hago con los que traigo puestos? Nada más tengo 2 pies, ¿verdad? Entonces, bueno, y el otro que nada más tiene una corbata y le dice, ponte otra corbata, pero cómprate otra corbata, pero ¿qué cosa hago si nada más tengo un cuello, ¿verdad? Es decir, lo necesario es como ponerle 1 o 2 rebanadas más de jamón o echarle 3 pedacitos más de carne a la torta, ¿verdad? Lo suficiente es a donde la dignidad humana tiene su residencia. Y allí, en esa residencia, ¿verdad?, lo primero, dice Alfonso Reyes, es el respeto.
si no hay un respeto a esa condición suficiente, nosotros no podemos estar pensando como especie humana desde la dignidad humana. Vamos a ponerle un apellido a esa condición suficiente en nuestro trabajo cotidiano. Esa condición suficiente en nuestra vida laboral, en nuestro trabajo cotidiano, se llama aprendizaje. Así de simple. Y ahí es en donde empezamos a hacer la relación un poquito más compleja, no complicada, más compleja. ¿Por qué? Porque si bien la dignidad humana es una condición suficiente, ahora sería suficiente con que tú aprendieras para que se pudiera respetar tu dignidad en el salón de clases. ¿Ya vieron la vuelta? ¿Sí? La rueda de la fortuna hace así, pero también hace así. ¿Ok? Regularmente las ruedas de la fortuna no hacen así, siempre hacen así, ¿verdad? Pero aquí no. Aquí por eso estamos hablando de que el orden de los factores sí altera el producto, de que las formas son sumamente importantes, pero las formas no como algo etéreo, ¿verdad? Las formas no como algo que por lo que yo voy a luchar. Yo vengo aquí y digo, es que todos, todas debemos de respetar la dignidad humana. ¿Y qué cosa significa que todos o todas respetemos la dignidad humana? No significa nada. Nada significa. ¿Por qué no significa nada? Porque significa todo. Y entonces cada uno va a dar su propia interpretación. Y si cada uno va a dar su propia interpretación y empezamos a juntar interpretaciones, va a estar un poco complicado que nos pongamos de acuerdo, porque cada singularidad va a estar denotando, significando, ¿sí?, o pensando desde su historia personal y su singularidad, que es la dignidad humana. Pero si yo les digo, ¿sí?, para que hablemos de dignidad humana, tenemos que partir del aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, porque cuando un estudiante mío, cuando uno de mis estudiantes aprende, entonces yo me puedo llenar la boca de dignidad humana. Si no aprende, pues me podré llenar la boca de otra cosa, ¿ya? De lo que a ustedes se les antoje, ¿verdad? ¿Ya? Pero no me puedo llenar la boca de dignidad humana, porque vuelvo a repetir, la dignidad humana tiene en nuestra labor cotidiana que tener un referente concreto, y el referente concreto está precisamente en el aprendizaje de cada uno, porque el aprendizaje, mis queridos amigos y amigas, que es de lo que nosotros vivimos del aprendizaje del otro. El aprendizaje es tan singular como lo es la dignidad humana, y entonces solamente es un juego de palabras entre dignidad humana y aprendizaje. Tú aprendes, y en cuanto aprendes, significas un respeto a ti mismo, y ese respeto a ti mismo significa ser digno. Estamos hablando en otras palabras, ¿ya? Y entonces yo tengo un grupo de estudiantes. Para empezar, yo nunca tengo grupos de estudiantes, yo tengo singularidades de estudiantes que se juntan en un espacio físico temporal, ¿verdad? Pero yo lo que tengo frente a mí son singularidades, y mi responsabilidad para poder llenarme la boca de dignidad humana es promover, provocar, educere, ¿verdad? Sacar del otro sus posibilidades, y sacando sus posibilidades, ¿verdad? Eso significa educar. Educar viene de educir viene de educere, que es sacar. Entonces, si yo logro, esto es complejísimo, si yo logro sacar del otro todo su potencial, y ese potencial en cuanto emana, se convierte en un aprendizaje, olvídate si llega a ser una virtud, ¿verdad? Déjalo ahí nada más. Se convierte en un aprendizaje, entonces puedo decir que hay una dignidad que está
encarnándose en cada singularidad. Complicadísimo, complicadísimo. Yo le decía a mi esposa recientemente que como pedagogo, yo tengo una deuda con mi profesión. Y es que nunca he ayudado a alguien a que aprenda a leer y a escribir. Eso me debería dar vergüenza, ¿verdad? Nunca he ayudado a alguien que aprenda a leer y a escribir. Yo creo que quienes han ayudado a alguien a que aprenda, yo no lo he hecho, yo no lo he hecho en toda mi vida profesional, ¿verdad? A que aprenda a leer y escribir, deben de quedar estupefactos, fascinados de cómo el otro se dignifica, se hace grande, se ennoblece, busca la virtud, que es muchas veces lo que hacen los chavalillos, las chavalillas, cuando terminan un curso escolar. Se acercan y nos dicen gracias, pero es un gracias que está profundamente cargado de una dignidad humana que se está reconociendo a sí misma en su condición de que lo suficiente es lo que le acaba de pasar, que todo lo demás es añadidura, que todo lo demás puede ser o no necesario, ¿verdad? Y el respeto en este proceso pues es fundamental. Todos los hombres, las mujeres desde luego, dice Alfonso Reyes, son igualmente dignos en cuanto a su condición de hombres y mujeres, así como todos deben ser iguales ante la ley. ¿Ya? Vamos hacia allá ahorita. El ser humano, el hombre, la mujer, debe sentirse depositario de un tesoro en naturaleza y espíritu, que tiene el deber de conservar y de aumentar en lo posible. Ayer precisamente me decía un estudiante de filosofía, bueno, ya se acabó el curso y ahora, ¿qué hago yo conmigo? ¿Verdad? Yo supongo que la pregunta surgía precisamente porque el amigo había aprendido algo, ¿verdad? Y le digo, el problema tuyo ahora es que ya llevaste un curso de filosofía y ahora vas a tener que llevar otro. Y después vas a tener que llevar otro. El problema es que ya leíste el primer libro, ahora vas a tener que leer otro. El problema es que ya te emocionaste con la primera novela, ahora tendrás que abrir otro texto o ver otra novela, ¿verdad? El problema es que ya te gustaron las series, ¿verdad? Entonces, pues ahora que se acabe, ¿verdad? ¿Cuál sigue y cuál sigue? Esto es muy importante, sobre todo cuando nosotros reconocemos que tenemos el deber de seguir en el proceso de educación, o lo voy a decir de una manera más sencilla, que tenemos que seguir en el proceso de aprendizaje, porque en el momento en que detengamos nuestro proceso de aprendizaje, podemos poner en riesgo nuestra propia dignidad. ¿Ya? Aprender es un acto noble, muy noble de nuestra naturaleza. Y además tiene límites dentro de nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Que es limitada, que es finita, pero dentro de esta finitud de nuestra naturaleza, de la que somos depositarios, o en la que vivimos, o en la que existimos, o la que andamos cargando para un lado y para otro, este asunto, vuelvo a repetir, de la dignidad es importantísimo y la podemos conservar y cuidar desde el aprendizaje. Cada uno de nosotros, aunque sea a solas y sin testigos, debe sentirse vigilado por el respeto moral y debe, de sentir vergüenza de violar este respeto, dice Alfonso Reyes. Dice Alfonso Reyes, hombre, caramba, si vas a un lugar y no aprendes, pues te debería de dar vergüenza, ¿verdad? ¿Y por qué te debería de dar vergüenza? Pues porque no estás dignificándote como ser humano y
y la vida se te está yendo, ¿verdad? Se te está yendo literalmente. No es posible ignorarla, renunciar a ella o quitársela a otro, ¿verdad? Esto no es posible. Leo 2, 3 palabritas nada más. Es una condición inherente, ya lo he dicho. El respeto es lo que precisamente asegura la existencia humana y su construcción como personas, ¿verdad? Ya, esa condición suficiente, ya. Esas tapas, ¿verdad? Esas tapas que son el pan y que es lo que hace que nosotros nos podamos unificar, constituir, significar, etcétera, etcétera, ¿ya? Y la dignidad humana no se gana ni se otorga por alguien, se obtiene en el momento de iniciar la propia vida y es un valor que nadie puede quitar. Es como si yo, ¿verdad?, en el momento en que nace mi hijo, le digo, es que tú no vas a aprender nunca. Además de que sería una estupidez, ¿verdad? Sería además una falta de respeto y sería además un acto de barbarie, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto se suma cuando nosotros, ¿sí?, cuando cada uno de nosotros no educe del otro sus posibilidades de aprendizaje para que él mismo se dignifique. Se entiende también que la dignidad es un valor supremo que tiene todo ser humano independientemente de su situación económica, social, cultural, religiosa o de sus formas de pensar. En este sentido, la dignidad humana nos exige respetar las diferencias de los demás, ya que la dignidad del otro es igual a la propia. Y vamos a empezar a caminar dentro de la cultura occidental con una tercia de distinciones. Son 3 grandes distinciones que ha tenido la dignidad humana dentro de nuestra cultura, ¿ya? Como todo momento cultural, ¿verdad? Como todo momento cultural, la dignidad humana también ha tenido sus interpretaciones. Son 3 grandes interpretaciones. La primera interpretación tiene que ver con esta interpretación. Quisiera que vieran ustedes este asunto de Aristóteles. Aristóteles en la Ética Nicómaco, ¿sí? Nicómaco era su hijo, ¿verdad? Este muchacho un poco inquieto, yo siempre he creído que si Aristóteles viviera hoy en día sería piloto aviador. ¿Y por qué piloto aviador? Porque es la profesión más cercana a lo que yo creo que escogería Aristóteles si viviera la época actual, porque es un gran clasificador. Aristóteles es el gran clasificador de la cultura occidental. Fue el que hizo cajitas y cajitas y cajitas y cajitas y cajitas. Ya ven que a los profesores nos gusta mucho eso de las cajitas, ¿verdad? Y aquí está la cajita de no sé qué, la cajita de acá y esta cajita por acá. Sí. Bueno, esto que es muy nuestro, ¿verdad? Muy nuestro de tener cajitas y cositas dentro de las cajitas y que esta cajita va acá y no sé qué. Bueno, esto, sí, se lo debemos mucho a este amigo Aristóteles, que era un gran clasificador. Y dentro de las cosas que clasificó el orden práctico de las costumbres. Así, el orden práctico de las costumbres. Pero lo hizo de la manera más hermosa que lo puede hacer un padre o una madre de familia. Y es haciendo un libro de clasificaciones sobre las costumbres. Ese libro de clasificaciones sobre las costumbres se llama La Ética a Nicómaco. Y ahí es en donde Aristóteles le dice a su hijo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué cosa es una virtud? ¿Qué cosa es un hábito? ¿Qué tipo de virtudes o hábitos hay? ¿De qué orden de naturaleza son los hábitos y las virtudes? ¿Qué cosa es el amor de amistad? Etcétera, 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 ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor de amistad? ¿Ya? ¿Qué es la justicia? Etcétera, etcétera, ¿ya? Le dice, pero, aquí viene el pero en el arroz, ¿verdad? Yo no lo quise decir porque hoy en día ya no se pueden decir muchas cosas, ¿verdad? Sí. Es así, la basurita en el arroz, ¿verdad? Sí, ¿ya? La basurita en el arroz.
Y entonces, el problema de Aristóteles es que Aristóteles vivía en una sociedad, estamos hablando del 450 más o menos, antes de Cristo, dirían los cristianos, antes de la era común, dirían los judíos, ¿verdad? En el siglo IV, más o menos, antes de Cristo, siglo V más o menos. Y esta era una sociedad profundamente jerárquica, profundamente jerárquica. La dignidad estaba íntimamente relacionada con la jerarquía. Es decir, la condición suficiente de la dignidad era el nivel jerárquico que tú tenías. Por eso, y lo estamos cargando todavía, y ojalá ya lo dejemos de cargar, ¿verdad? Y nos demos cuenta de que hay otras formas. Por eso es que en esta jerarquía social, el hombre masculino, ¿verdad? El hombre masculino era el que accedía a la plaza pública, y en cuanto tanto accedía a la plaza pública, accedía a las decisiones colectivas que hoy conocemos como democracia, ¿verdad? Es decir, era el hombre. ¿Dónde estaba la mujer? La mujer estaba en la estructura jerárquica abajo del esclavo. Abajo del esclavo. Cuando un griego en el ámbito de la política, ¿sí?, iba a ser traicionado, dígase un senador, ¿verdad? Iba a ser traicionado o iba a morir, a quien tenía cerca era a su esclavo, no a su esposa. Porque el esclavo era el que le iba a dar la posibilidad de dignificación a ese cuerpo, porque ese político que iba a morir en ese momento lo podía hacer de dos formas. Una, cortándose las venas, y entonces una vez en las famosas tinas, ¿verdad? Y una vez que se cortaba las venas, se desangraba, entonces venía el esclavo y le cortaba la mano. Está muy de moda el asunto, ¿verdad? Le cortaba la mano, ¿sí? Para que vean ustedes que no hay muchas novedades, estamos en el siglo XV. Nada más una, no las dos, ¿sí? Le cortaba la mano, el esclavo le cortaba la mano y la enterraba en un lugar diferente a donde se enterraba el cuerpo, porque había que dignificar al cuerpo, ¿ya? Esa era una forma. La otra forma, que también es una costumbre actual, ¿verdad? La otra forma es que el esclavo era el que mataba al jerarca, pues, al que tenía jerarquía, lo mataba, y matándolo lloraba la desgracia de la soledad, y entonces se mataba a sí mismo. Pero no había ningún problema, porque como era esclavo no necesitaba dignificarse. Entonces no necesitaba otro pelao que le cortara la mano, ¿verdad? De allí venimos, no de ahí somos, de allí venimos, ¿verdad? De allí venimos, y entonces el concepto de jerarquía, ¿verdad?, es un concepto totalmente jerárquico. Es un concepto jerárquico. Este concepto de jerarquía duró muchos años, ¿verdad? Digamos unos 500, 600 años. Lo que sucedió es que en nuestra cultura occidental hubo una reinterpretación, ¿verdad? Hubo una resignificación, y entonces hubo alguien que dijo: el asunto no es de jerarquía. La dignidad no viene dada a la naturaleza humana por su jerarquía social, política, económica, ¿verdad? La dignidad humana viene dado al ser humano por su naturaleza, pero no por su naturaleza
sociopolítico-económica, sino por su naturaleza como criatura creada. Y allí entra una resignificación del concepto de dignidad desde la jerarquía para convertirse ahora en una dignidad que pretende la construcción de una comuna. Se llamaban adélfotes o fraternitas, ¿verdad? Y estas adélfotes eran como los primeros grupos periféricos, ¿verdad? Que se reunían en la periferia, en las cuevas, estas adélfotes, ¿verdad? O fraternitas, y entonces empezaron a saberse iguales entre ellos. Y este mensaje de saberse igual entre ellos es porque la dignidad estaba fundada no en la jerarquía, sino en la semejanza y la querencia con el otro por ser hijos del mismo Padre. Si esto les suena a cristianismo, no le anden buscando, es cristianismo, ¿verdad? Así de simple, es cristianismo. Algunos de ustedes posiblemente practiquen el rito cristiano católico, y dentro del rito cristiano católico hay una parte muy interesante en donde el celebrante, conocido como sacerdote, ¿verdad?, le dice, ¿verdad?, yo no soy digno. Hombre, caramba. Sí. Gracias. Dos preguntas. ¿Quién dijo eso? ¿El qué? Claro. El soldado romano que va a pedir perdón, ¿verdad? El soldado romano que va a pedir perdón. ¿Qué cosa es eso dentro de la cultura, sí, guerrera romana? O sea, estamos hablando de unos auténticos jerarcas, brutos, hoscos, violentos, le volaban la cabeza al que estaba enfrente por lo menos que dijera, ¿verdad? Y de momento este soldado romano con una alta jerarquía dice, yo no soy digno. Y una palabra basta para salvarme. Y la palabra, ¿cuál será la palabra que basta para salvar? No le busquen mucho, ¿sí? Se me acaba el tiempo. Es el amor. Es el amor. Y entonces el concepto de jerarquía se cambia en la cultura occidental por el cristianismo, ya se cambia por el concepto de amor. Que esto sea real o no, esa es otra discusión. Estamos hablando aquí del devenir histórico y de cómo se fue matizando el asunto de la dignidad humana. Posteriormente, sí, en la modernidad llega el famoso regiomontano, ¿verdad? ¿Y por qué el regiomontano? Porque Immanuel Kant nace en un pueblito que se llama Königsberg, y Königsberg significa monte rey, ¿verdad? Entonces, ahí están ustedes con el regiomontano, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, hay un libro por allí, se me escapa el nombre del autor, que se llama De los puentes de Königsberg a los puentes de Monterrey. ¿Se lo pueden leer? Léanlo, está interesante. Un recorrido filosófico sobre la dignidad humana. Es justamente en la modernidad, ¿sí? Es decir, estamos hablando primero del siglo IV, V antes de Cristo, al siglo I o II, ¿verdad? Con toda esta distinción hasta que Constantino institucionaliza, ¿verdad? Y entonces pues se crea ya la comunidad o la fraternidad ya institucionalizada, ¿no? ¿Ya?
Después corre hasta el sí, todo esto corre, la famosa Edad Media, baja, media y alta, ¿verdad? Hasta que llegamos a la famosísima Ilustración. En la Ilustración, este hombre, Immanuel Kant, ¿sí? Un alemán, ¿verdad? Prusiano, alemán, ¿ya? Lo que hace este hombre, es decir, lo que hace este hombre es, a ver, ¿cómo lo planteamos? Es mencionar que este asunto de la jerarquía y este asunto de ser digno por ser una criatura creada, ¿verdad?, que se construye en comunidades de amor, pues no le hacía sentido en la modernidad a Kant, y entonces Kant dice, no, este no es un asunto ni de jerarquía ni de criatura creada, es un asunto de medios y fines. ¿Quién es el medio y quién es el fin? Ese es el problema que tenemos con la dignidad humana, ¿ya? Es decir, si yo me voy al concepto de aprendizaje y me pregunto desde el concepto de dignidad humana, ¿cómo aprende un ser humano? Entonces la respuesta es muy sencilla, aprende por jerarquía, punto. Hay a quienes la naturaleza los dotó y a quienes la naturaleza no los dotó, a quienes la naturaleza les dio una condición y a quienes la naturaleza les dio otra condición, punto. No hay discusión aquí, ¿ya? No hay discusión. De hecho, muchos de nosotros tenemos esta tendencia de clasificar a los que entienden y a los que no entienden, ¿verdad? A los que saben y a los que no saben, y de apoyar a los que no saben con los que saben, pero luego no sabemos realmente qué es lo que saben los que dicen que saben, ¿verdad? Y luego los que no saben resultan sabiendo ser más prácticos y saben más cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, pero esto es profundamente griego, es muy jerárquica. Nuestra concepción racional occidental es muy jerárquica. O los otros, ¿verdad? Los otros que el aprendizaje siempre lo queremos hacer así como de buena voluntad, ¿verdad? Como colectivo, como vamos a echarle todas las ganas para que, como tenemos que dignificarnos, pues vamos a querernos unos a otros, ¿verdad? Hasta que llega Kant y dice, no, espérenme, ni uno ni lo otro. Aquí el asunto está en medios y fines. Y entonces en un librito, Kant no tuvo hijos, así es que no le escribió nada a nadie, ¿verdad? Sí. Nos escribió a los que sí tenemos hijos y no tenemos tiempo para leer todo lo que escribió, ¿verdad? Sí. Escribió entre sus trebejitos una cosa que se llama la metafísica de las costumbres, ¿verdad? Sí. La metafísica de las costumbres del señor Kant. Y en esta metafísica de las costumbres, allí lo que hace Kant es generar un instrumento donde la razón es capaz de imponerse a sí misma formas de entender. Y ustedes dirán, órale, ¿de qué estamos hablando? La razón es capaz de imponerse a sí misma formas de entender. Y entonces a esto él le llama imperativos categóricos. Y construye 4 imperativos categóricos, ¿ya? Vamos a ver 2 simplemente. El primer imperativo dice, actúa de tal forma, perdón, que tus actos puedan ser universales. Nada de jerarquías y nada de ser criaturas creadas. Aquí, actúa de tal forma que tus actos puedan ser universales. Ahora ponte eso encima y di, no, yo no voy a ir, hoy, no. De hecho, mi esposa me está esperando porque tengo que ir a comprarme el traje con el cual voy a casar a mi hija, ¿verdad?
y ella está allí en la venta nocturna. Entonces, yo estoy aquí, ¿verdad? Y entonces yo digo, pues no voy, ¿verdad? O sea, ahí está Juan Gerardo, ¿verdad? Sí, yo lo conozco, ahí está Florina, yo no voy. Pero Juan Gerardo también dice, no, pues yo tampoco voy, ¿verdad? Y Florina dice, no, pues yo tampoco voy. ¿Y entonces a qué vienen ustedes, verdad? Es decir, cuando pensamos imponiéndonos formas universales, no nos queda más que cumplir con nuestro deber. Se acabó. Ese es Kant. Así es que si le andábamos huyendo a la jerarquía de los griegos, ¿verdad? Y los romanos, y le andábamos huyendo a la criatura creada de los cristianos, ¿verdad? En la modernidad nos encontramos con un formato, ¿sí?, del mismo peso que los otros dos, que es precisamente el formato del deber. Y ustedes se preguntarán, sí, Rafa, ¿y qué pasa entonces con la dignidad? Ese es el tercer imperativo categórico. Una vez que Kant nos dijo que tenemos que actuar de tal forma que nuestros actos puedan ser universales, entonces nos dijo que al otro nunca solo como medio, sino siempre como fin en sí mismo. Al otro nunca solo como medio, sino siempre como fin en sí mismo. Porque cuando el otro o lo otro solo son medios, tienen precio. Y cuando son fines en sí mismos, tienen dignidad. Y entonces, aquí tenemos que ser muy claros, porque con la ilustración, sí, con la modernidad, es cuando la dignidad humana se reconoce por la capacidad de la razón. Y de ahí el carácter de la autonomía. Entonces, fíjense bien, el aprendizaje no es un asunto de jerarquías. El aprendizaje no es un asunto de ser criatura creada. Ahora el aprendizaje va a ser un asunto de uso de la razón como un fin en sí mismo, Voy a poner los ejemplos. Cuando yo digo o repito, ¿verdad?, el tercer imperativo categórico que dice nunca al otro solo como medio, sino siempre como fin en sí mismo, ¿significa que yo soy un medio para ustedes? Pues sí, yo soy un medio para ustedes. ¿Significa que ustedes son un fin para mí? Pues sí, que ustedes son un medio para mí. Sí, efectivamente, ustedes son un medio para mí, ¿verdad? Y así todas las relaciones que existen aquí hacia el interior. ¿Somos medios unos de los otros y los otros de los primeros? Claro, claro. Nos utilizamos en términos prácticos como medios unos a otros. Claro que nos utilizamos como medios útiles y prácticos unos a otros. Pero no solo hacemos eso, sino que siempre reconocemos al otro, sí, como fin en sí mismo. ¿Qué significa esto en los términos del salón de clase? ¿Qué significa esto en el aula? Significa que el alumno tiene que tener tal dignidad que sea capaz de reconocerse a sí mismo como un aprendiz. El primer gran paso, diría desde Kant, para dignificar nuestros estudiantes es hacer una reflexión o actividades o qué sé yo que nos permitan que cada uno se reconozca como un ser que es capaz de aprender por sí mismo independientemente de nosotros. Y cuando se reconoce como un ser capaz de aprender por sí mismo, entonces cambia de ser un medio para nosotros y nosotros un medio para él, para convertirse él
en un fin en sí mismo y eso lo dignifica. Eso es lo que lo dignifica. Cuando el estudiante me dice, ¿y ahora qué voy a hacer después de haber terminado el curso de filosofía? Mi respuesta no es, aquí está el cubículo abierto para que vengas a seguir aprendiendo conmigo. La respuesta digna es, ese es tu problema, no el mío. Porque ya fuiste capaz de darte cuenta por ti mismo que eres capaz de pensar y aprender y ahora sigue ejerciendo tu autonomía porque a mí no me necesitas. ¿Ya? Y ese es precisamente el gran concepto de la dignidad moderna. Es decir, el generar personas libres y autónomas que sean capaces de gestar su propio aprendizaje en el mismo proceso de su dignificación. En cuanto ellos dejan de ser medios o instrumentos para los otros para convertirse en fines en sí mismos. ¿Ya? Este es el señor Kant. Actualmente autores como Emmanuel Levinas, ¿sí? Nos dicen que la dignidad humana se nos es reconocida en la manera en que nos aproximamos al otro y que el otro es quien nos la reconoce. Emmanuel Levinas, ¿verdad?, tiene una frase muy característica de él y muy fuerte, que es al otro como primacía. Si yo me quiero llenar la boca de dignidad humana, lo primero que tengo que reconocer es el aprendizaje del otro como primacía, nunca mi enseñanza, porque la condición necesaria es el aprendizaje, ¿sí? La condición suficiente, perdónenme, la condición suficiente es el aprendizaje, ¿ya? Y luego, ¿es necesario que nosotros acompañemos? Claro que es necesario que nosotros acompañemos. ¿Es necesario que haya luz? Sí, claro que es necesario que haya luz. Rafa, es que esto pareciera ser que nos quita como actores principales del proceso. Claro, claro que nos quita como actores principales del proceso, pero lo que sucede es que cuando yo doy un paso atrás como alguien que enseña, lo que está sucediendo es que dejo emerger al otro como alguien que aprende. ¿Ya? Este proceso tan sofisticado al que nos dedicamos nosotros, ¿verdad?, que es sacar todas las posibilidades del otro, no es un asunto sencillo. Por eso ahora reflexionamos en torno a que es importante, ¿verdad?, reconocer que el otro es primacía. ¿Quién es el más importante aquí, ahorita? Él. Punto. ¿Quién es él o la más importante aquí, ahorita? Y hago así y todo el mundo empieza a decir, yo. ¿Sí? Yo, ella, él. ¿No? Esa singularidad es importantísima porque estando en su proceso de aprendizaje como primacía, se está dignificando y convirtiendo no solo en un medio, sino en un fin en sí mismo. ¿Ya? Sin el otro, el yo se queda sin referencia. Lo poníamos como un ejemplo simplón hace rato, ¿verdad?, dentro del mismo Kant. Si yo no actúo de tal forma que mis actos puedan ser universales, es decir, no comprometo mi presencia desde mi deber, ¿verdad?, mi presencia aquí desde mi deber, entonces pues hay un problema de dignidad también, ¿verdad? Porque estoy menospreciando, minusvalorando al otro, que es primacía. Entonces, claro que el otro es lo más importante y debe estar en primer lugar. Y en el otro, ¿qué es lo más importante? Lo repito por una vez más, su aprendizaje, ¿verdad? Este es el señor
Emmanuel Levinas, un fenomenólogo judío, lituano-francés, ¿sí? La falta de respeto a la dignidad humana, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está pasando hoy en día? ¿Ya estamos? Lo que nos está pasando hoy en día es que la falta de respeto a la dignidad humana se hace presente en las siguientes circunstancias, concretamente en toda forma de opresión o de dominio, ¿verdad? Toda forma de opresión o dominio, en la manipulación y en el engaño, en la persecución o en la violencia. No estoy describiendo a nuestro país, nada más estoy tipificando, ¿sí? En el racismo y la segregación, ¿verdad? Y en la tortura y el daño físico y moral, ¿ok? Debo responsabilizarme por el aprendizaje del otro, y aquí la inclusión de la pregunta por el otro tiene que pasar ¿por qué me golpeas? Sí. Y por la pregunta también, ¿a ti quién te golpea, verdad? Es decir, estamos siempre, los abogados dicen que la causa de la causa es la causa de lo causado, es decir, siempre andan buscando en dónde se originó el problema para dar un juicio de valor, ¿verdad? Lo mismo aquí en el asunto de la dignidad, ¿no? Y cerramos, nada más diciendo que cuando andamos buscando el problema de la violencia a la singularidad de cada uno de nosotros que nos duele como dignidad, lo que está sucediendo allí en el plano real es que se están violentando los derechos de nuestra propia humanidad como singular, como singular. Todo aquel a quien se le violentan sus derechos, y para nosotros uno de los grandes derechos como humanos es aprender, todo aquel o aquella a quienes se le violentan sus derechos, ¿sí?, se le lastima su dignidad, sus derechos como algo necesario, ¿sí?, y su dignidad como algo suficiente. Pues muchas gracias. Simplemente ven ustedes que le dimos la vuelta. Son chilaquiles, enchiladas, picaditas, sopes, etcétera, etcétera. El orden de los factores sí altera el producto, ¿ya? Y depende de la textura que tú le estés dando a tus formas de relación, como emanará la dignidad humana en razón de medios y fines, en razón de criatura creada o en razón de jerarquía. Muchas gracias y seguimos.